La información llegó un martes por la mañana a través de una llamada que cambiaría para siempre el equilibrio de poder en la guerra interna del CJNG. El Alacrán, comandante de una célula de 40 sicarios que operaba en la frontera entre Jalisco y Michoacán, recibió el reporte de uno de sus halcones más confiables. «Jefe, tengo información que le va a interesar», dijo el coyote desde el otro lado de la línea. Los leones tienen un cargamento grande escondido en las montañas de Coalcomán. El Alacrán se incorporó inmediatamente en su silla. Los leones eran el grupo élite que reportaba directamente al señor, responsables de eliminar traidores internos y ejecutar operaciones especiales. Cualquier información sobre sus actividades era oro puro en el complejo mundo de alianzas y rivalidades dentro del CJNG. ¿Qué tipo de cargamento? Según mi contacto, son 500 kilogramos de fentanilo puro que van a mover hacia Estados Unidos. Valor de $50 millones en mercado americano. El Alacrán hizo cálculos mentales rápidamente. Su célula había estado bajo presión económica durante meses. Los territorios que controlaban generaban buenos ingresos por extorsión y narcomenudeo. Pero nada comparable a las ganancias que podría generar apoderarse de cargamento de esa magnitud. ¿Dónde exactamente? Rancho abandonado a 15 kilómetros de Coalcomán. Mis fuentes dicen que solo hay 10 leones cuidando la mercancía porque no esperan problemas de otros grupos del CJNG. Era información que sonaba demasiado buena para ser verdad, pero el coyote había demostrado confiabilidad durante 3 años. Trabajando como informante. Sus reportes anteriores habían sido precisos, permitiendo a la célula del Alacrán interceptar varios cargamentos menores de carteles rivales. ¿Cuándo van a moverla? ¿Mercancía? Mañana por la noche van a llevarla a Manzanillo para embarcarla hacia California. El Alacrán sabía que tenía ventana de oportunidad muy estrecha. Si la información era correcta, su célula podría golpear a los leones cuando tuvieran defensas mínimas, apoderarse del fentanilo y venderlo directamente a compradores americanos sin tener que compartir ganancias. Con estructura central del CJNG. Era operación de alto riesgo, pero con recompensa que podría asegurar independencia económica de su grupo durante años. ¿Qué tan segura es tu fuente? Completamente segura, jefe. Mi contacto es un halcón que trabaja para los leones. Me debe favor porque le ayudé cuando tuvo problemas familiares. El Alacrán decidió tomar la oportunidad. Durante la tarde convocó reunión con sus 5 lugartenientes más confiables en casa de seguridad ubicada en las afueras de Apatzingán. Compañeros, les dijo mientras desplegaba mapa de la región, tenemos oportunidad de hacer golpe que va a cambiar nuestro futuro. Les explicó información sobre cargamento de fentanilo, ubicación del rancho, número estimado de guardias, valor económico de la operación. ¿Estás seguro de que es información confiable?, preguntó el Toro, su lugarteniente más experimentado. El coyote nunca me ha fallado. Sus reportes anteriores fueron exactos. Pero atacar directamente a los leones no va a crear problemas enormes con el señor. No, si lo hacemos bien, oficialmente va a aparecer robo de cartel rival. Los leones no van a poder reportar que perdieron cargamento por negligencia sin quedar mal con el patrón. Era lógica que tenía sentido en mundo del narco, donde apariencias y reputaciones eran tan importantes como resultados reales. El Venado, especialista en logística, preguntó sobre detalles operativos. ¿Cuántos hombres vamos a necesitar? Todos los 40. Quiero superioridad numérica absoluta para minimizar riesgos y el armamento, AK-47, granadas, lanzacohetes. Vamos preparados para guerra si es necesario. El Jaguar, comandante de escuadrón más joven, expresó preocupación que varios de los lugartenientes compartían. Jefe, no es extraño que los leones tengan cargamento tan valioso con tan poca protección. Es exactamente por eso que es buena oportunidad, respondió el Alacrán. Ellos no esperan problemas de grupos internos del CJNG. Su arrogancia va a ser su perdición. Durante las siguientes horas planificaron cada detalle de la operación, rutas de aproximación al rancho, posiciones de asalto, distribución de armamento, protocolos de comunicación,
Estrategias de extracción una vez completada la misión. El oso, especialista en vehículos, organizó transporte. Vamos en 8 camionetas, 4 por carretera principal. 4 por caminos secundarios. Si hay problemas con una ruta, la otra puede completar misión. El lobo, encargado de inteligencia, estableció protocolo de comunicaciones, radios en frecuencia encriptada, códigos para situaciones de emergencia, puntos de reagrupamiento si operación se complica. La confianza del grupo creció mientras desarrollaban plan detallado. Eran sicarios experimentados que habían ejecutado docenas de operaciones similares contra carteles rivales. La única diferencia era que esta vez atacarían grupo del mismo CJNG, pero eso no cambiaba tácticas básicas. ¿Cuándo salimos?, preguntó el toro. Mañana a las 6 de la tarde. Llegamos al rancho cuando esté oscureciendo. Atacamos cuando tengan visibilidad limitada. Esa noche el alacrán no pudo dormir. Repasaba mentalmente cada aspecto del plan, considerando contingencias, imaginando cómo sería distribuir $50 millones entre su gente. Con esa cantidad, cada uno de sus 40 sicarios podría recibir bonificación de $100,000. Era dinero suficiente para que muchos consideraran retirarse del narco, comprar negocios legítimos, establecer a sus familias en lugares seguros. Al día siguiente, miércoles, el alacrán recibió llamada de confirmación del coyote. Todo sigue según lo planeado, jefe. Los leones llegaron al rancho esta mañana con cargamento. Son exactamente 10, como reporté ayer. Armamento AK-47 estándar, nada pesado. No esperan problemas. Perfecto. Esta noche terminamos este asunto. A las 5 de la tarde, los 40 sicarios de la célula del alacrán se reunieron en punto de partida establecido, bodega abandonada a 30 kilómetros de Coalcomán. Era despliegue impresionante de poder de fuego, hombres experimentados, armamento pesado, vehículos blindados artesanalmente. El alacrán inspeccionó a su gente con orgullo. Había reclutado y entrenado a cada uno de esos hombres personalmente. Conocía sus historias, sus familias, sus motivaciones para estar en el narco. El martillo, veterano de 45 años, había comenzado en el crimen para pagar tratamiento médico de su esposa enferma de cáncer. Después de que ella murió, continuó en el negocio porque era lo único que sabía hacer. El gato, especialista en demoliciones, había sido soldado del ejército antes de desertar para ganar dinero real, protegiendo a su familia extendida de 12 personas que dependían económicamente de él. El cuervo, tirador de precisión, había crecido en pobreza extrema y veía al narco como única manera de escapar destino de trabajar en maquiladoras por salarios de miseria. Cada uno tenía historia personal que explicaba su presencia en mundo criminal, pero todos compartían lealtad al alacrán y ambición de mejorar su situación económica. Compañeros, les dijo el alacrán mientras verificaban. Armamento final. Esta noche vamos a hacer historia. Vamos a demostrar que nuestra célula puede competir con cualquier grupo del CJNG. Los 40 hombres rugieron aprobación. Estaban listos para operación que creían que cambiaría sus vidas para mejor. Recuerden las reglas, continuó el alacrán. Eliminamos a todos los leones, nos apoderamos del cargamento, salimos rápido hacia punto de extracción, sin prisioneros, sin testigos, sin errores. A las 6:15 de la tarde 8 camionetas salieron hacia el rancho donde esperaban encontrar 10 leones desprevenidos custodiando $50 millones en fentanilo. Lo que no sabían era que cada detalle de su plan había sido comunicado a los leones desde el momento en que el coyote había hecho primera llamada con información sobre cargamento. El coyote no era informante confiable trabajando para el alacrán. Era agente doble que reportaba directamente al león, líder de los leones. La información sobre cargamento de fentanilo era completamente falsa. El rancho abandonado no contenía drogas de ningún tipo. En su lugar contenía emboscada cuidadosamente planificada que había sido diseñada específicamente para eliminar célula completa del alacrán. Los 40 sicarios viajaban hacia su propia ejecución,
convencidos de que iban hacia golpe económico más grande de sus carreras criminales. La trampa había sido tendida perfectamente y estaba a punto de cerrarse sobre ellos con precisión mortal. El convoy de 8 camionetas avanzaba por carretera serrana hacia Cualcomán, mientras el León recibía reportes en tiempo real desde centro de comando que había establecido en casa de seguridad a 5 kilómetros del rancho abandonado. Objetivo en movimiento, 40 sicarios confirmados distribuidos en 8 vehículos. Reportaba Halcón posicionado en carretera principal. ETA al punto de emboscada, 45 minutos. El León había pasado las últimas 72 horas preparando operación más compleja de su carrera. No se trataba solo de eliminar célula rebelde, sino de hacerlo de manera que enviara mensaje claro a otros comandantes del CJNG que pudieran estar considerando acciones similares. Confirmado. Todos los equipos en posición, respondía por radio encriptado. La emboscada había sido diseñada con precisión militar. El León había distribuido 60 de sus mejores sicarios en posiciones estratégicas alrededor del rancho abandonado, creando zona de muerte de la cual sería imposible escapar una vez que objetivos entraran al perímetro establecido. Equipo Alfa, comunicaba a tiradores posicionados en colinas que rodeaban rancho. Confirmen líneas de fuego sobre accesos principales. Alfa confirmado. Tenemos cobertura completa de entrada norte y oeste. Equipo Bravo. Reporte de posiciones en barrancos laterales. Bravo en posición cubriendo flancos este y sur. Imposible escape por esas rutas. Equipo Charlie, confirmen preparación de artillería. Charlie listo. Morteros y lanzagranadas. Posicionados para saturar área objetivo en cuanto inicien fuego. Era despliegue de poder que superaba capacidades de muchos ejércitos regulares. Los Leones tenían acceso a armamento militar avanzado. Sistemas de comunicación profesionales y entrenamiento que rivalizaba con fuerzas especiales gubernamentales. En camioneta líder del convoy, el Alacrán revisaba mapa del área mientras se acercaban al objetivo. Sus 5 lugartenientes permanecían alertas, pero confiados en que información del Coyote era precisa. ¿Cuánto falta?, preguntó el Toro. 15 minutos, respondió el Alacrán consultando GPS. Recuerden, cuando lleguemos al rancho, equipos 1 y 2 aseguran perímetro. Equipos 3 y 4 asaltan edificio principal. Equipos 5 y 6 se encargan de vehículos de escape. ¿Y si hay resistencia mayor de la esperada?, preguntó el Jaguar. Entonces usamos granadas y resolvemos rápido. No podemos permitir que los Leones pidan refuerzos. Lo que el Alacrán no sabía era que refuerzos ya estaban posicionados, esperando que su convoy entrara a zona de muerte cuidadosamente preparada. El León había elegido rancho abandonado específicamente por sus características tácticamente ideales para emboscada. Estaba ubicado en valle, rodeado por colinas que ofrecían posiciones dominantes para tiradores. Tenía solo 2 accesos vehiculares, ambos fácilmente controlables. La vegetación circundante proporcionaba cobertura perfecta para sicarios emboscados. Atención todos los equipos, comunicó el León. Objetivos a 5 minutos del perímetro. Mantengan disciplina de fuego hasta mi orden directa. Los 60 leones posicionados en emboscada eran veteranos seleccionados específicamente para esta operación. Cada uno tenía experiencia en eliminar traidores internos. Conocía protocolos para operaciones de alta precisión y había demostrado lealtad absoluta durante años de servicio. El Halcón, tirador de precisión con rifle Barrett 50, estaba posicionado en colina, con vista dominante del rancho. Tengo visual clara de área objetivo. Puedo eliminar conductores de primeras camionetas en cuanto entren. Negativo, Halcón. Esperamos que todos entren al perímetro antes de iniciar fuego. El Búho, especialista en demoliciones, había minado accesos de escape con explosivos caseros fabricados con fertilizante agrícola y combustible diésel. Cargas listas para activar. Cuando inicien fuego van a quedar completamente atrapados. El Cóndor, comandante de morteros, tenía calculadas coordenadas exactas para saturar área del rancho con fuego indirecto. Primeros impactos van a caer 30 segundos después de iniciado el contacto.
Era coordinación que requería años de trabajo conjunto y confianza absoluta entre todos los participantes. A las 7:23 de la tarde. Las primeras camionetas del convoy del Alacrán aparecieron en acceso norte del rancho. El León las observaba a través de binoculares desde su posición de comando. Visual confirmado de objetivos. Comunicó a sus equipos. 8 vehículos, aproximadamente 40 sicarios como esperábamos. Las camionetas avanzaron lentamente hacia el rancho con sicarios vigilando ventanas en busca de signos de resistencia. Todo parecía normal. Edificio principal en ruinas, vehículos abandonados oxidándose bajo sol del atardecer. Silencio completo que sugería ausencia de actividad humana. No veo leones. Reportó el Toro por radio al Alacrán. Tal vez ya movieron el cargamento o están escondidos esperando que nos acerquemos, respondió el Alacrán. Mantengan alerta máxima. Las 8 camionetas entraron completamente al perímetro del rancho y se detuvieron en formación semicircular frente al edificio principal. Era exactamente la posición que el León había anticipado que tomarían. Todos los objetivos dentro del perímetro, reportó a sus equipos. Prepárense para iniciar fuego en mi marca. Los 40 sicarios del Alacrán bajaron de sus vehículos con armas listas, distribuyéndose tácticamente alrededor del rancho. Eran profesionales experimentados que tomaban precauciones apropiadas, pero no podían detectar emboscada tan cuidadosamente camuflada. Equipo 1. Aseguren edificio principal, ordenó el Alacrán. Equipo 2. Revisen estructuras laterales. Equipo 3, mantengan vigilancia de perímetro. 12 sicarios avanzaron hacia edificio principal. Mientras resto proporcionaba cobertura desde posiciones alrededor de camionetas. El León esperó hasta que objetivos estuvieran completamente distribuidos y separados de sus vehículos. Era momento óptimo para maximizar bajas y minimizar posibilidades de escape. Atención todos los equipos, comunicó con voz calmada que contrastaba con violencia que estaba a punto de desatar. Inicien fuego ahora. La emboscada comenzó con precisión de relojería suiza. Los primeros disparos vinieron de tiradores posicionados en colinas, eliminando sicarios que habían quedado más expuestos. Alrededor de camionetas. Ráfagas de AK-47 y rifles de precisión barrieron área abierta donde no había cobertura efectiva. Simultáneamente, el búho activó cargas explosivas en accesos de escape, bloqueando rutas que sobrevivientes podrían usar para huir del área. Los morteros comenzaron a caer 30 segundos después, saturando zona del rancho con explosiones que destruyeron vehículos y eliminaron cualquier posibilidad de refugio en estructuras. ¡Emboscada! ¡Emboscada! Gritó el Toro por radio mientras buscaba cobertura detrás de camioneta que comenzaba a arder por impacto de granada. Son demasiados, respondió el Jaguar desde posición donde trataba de organizar resistencia con 5 de sus hombres. El Alacrán entendió inmediatamente que habían caído en trampa. Perfectamente ejecutada. No había cargamento de fentanilo, no había 10 leones desprevenidos. Había emboscada diseñada específicamente para eliminar su célula completa. Todos a posiciones defensivas, ordenó por radio. Mantengan fuego de cobertura. Pero era demasiado tarde. Los leones tenían superioridad numérica, posiciones dominantes y habían planeado cada aspecto de operación para evitar que objetivos pudieran establecer defensa efectiva. En primeros 5 minutos de fuego, 15 de los 40 sicarios del Alacrán habían sido eliminados. Los supervivientes estaban dispersos, sin comunicación coordinada, enfrentando fuego que llegaba desde múltiples direcciones. No podemos mantener estas posiciones, gritó el Martillo mientras arrastraba compañero herido hacia refugio improvisado detrás de muro de piedra. Las camionetas están destruidas, reportó el Gato. No tenemos manera de salir de aquí. El Alacrán se dio cuenta de que su célula estaba siendo sistemáticamente eliminada por operación que había sido planificada con cada detalle calculado. La trampa se había cerrado completamente sobre ellos. El fuego cruzado se intensificó durante los siguientes 10 minutos, mientras los leones cerraban metódicamente el cerco alrededor de los supervivientes de la célula del Alacrán. Era masacre organizada,
ejecutada con precisión militar, que no dejaba espacio para escape o resistencia efectiva. «El venado está muerto», gritó el oso por radio mientras arrastraba el cuerpo de su comandante hacia refugio improvisado detrás de muro de concreto que se desmoronaba bajo impactos constantes. «El lobo también cayó», reportó el cuervo desde posición donde mantenía fuego defensivo con munición que se agotaba rápidamente. El alacrán había perdido 2 de sus 5 lugartenientes en los primeros minutos de combate. Los supervivientes estaban dispersos en pequeños grupos, sin capacidad de coordinar contraataque efectivo. Contra enemigo que lo superaba numéricamente y tenía ventaja táctica absoluta. Desde su posición de comando, el león dirigía operación con calma profesional de quien había ejecutado docenas de eliminaciones similares. «Equipo Alfa, concentren fuego en grupo refugiado detrás del muro este», ordenaba por radio. «Equipo Bravo, flanqueen posición de tiradores en estructuras laterales». El halcón, desde su posición elevada, tenía vista dominante de todo campo de batalla. «Confirmo 8 objetivos aún activos en área central. Puedo eliminar 3 con tiros limpios». «Proceda, halcón». «Elimine objetivos de oportunidad». Los disparos de rifle de precisión resonaban por valle cada 30 segundos, cada uno representando muerte de sicario que había entrado confiadamente al rancho esperando. Golpe económico fácil. En posición defensiva improvisada detrás de restos de camioneta destruida, el alacrán trataba desesperadamente de mantener comunicación con sus hombres supervivientes. Toro, reporte de su posición. «Estoy con 4 hombres detrás del establo», respondió su lugarteniente más experimentado. «Pero estamos rodeados. No podemos movernos sin exponernos». El jaguar. «¿Cuál es su situación?» «Tengo 3 hombres heridos y munición limitada», gritó su comandante más joven. «Necesitamos refuerzos o vamos a morir aquí». Pero el alacrán sabía que no habría refuerzos. Su célula operaba independientemente en territorio aislado y nadie más en el CJNG tenía razón para buscarlos hasta que fallaran en reportarse durante varios días. «Martillo, ¿puede llegar a alguna de las camionetas que no estén completamente destruidas?» «Negativo, jefe. Todo el estacionamiento está bajo fuego cruzado. Es zona de muerte». El león había diseñado emboscada específicamente para evitar que objetivos pudieran alcanzar vehículos funcionales. Incluso camionetas que no habían sido destruidas por explosivos estaban posicionadas en áreas donde cualquier intento de acercarse resultaría en muerte inmediata. «Búho, active segunda fase», ordenó el león. «Comience acercamiento para eliminación directa». Era transición de emboscada de fuego a distancia hacia búsqueda y eliminación de supervivientes escondidos. 20 leones comenzaron a avanzar hacia rancho usando cobertura de fuego continuo para acercarse a posiciones donde resistentes mantenían defensa desesperada. «Vienen hacia nosotros», gritó el gato desde posición detrás de tractor abandonado. «Son muchos, no los vamos a detener». El martillo, veterano de 45 años que había sobrevivido docenas de enfrentamientos durante su carrera criminal, entendía que situación era desesperada. Había visto suficiente combate para reconocer cuando batalla estaba perdida. «Alacrán», le gritó por radio. «Tenemos que intentar romper cerco. Si nos quedamos aquí, nos van a eliminar uno por uno. Romper por donde están en todas las direcciones. Por Barranco Sur. Tal vez podamos llegar al río y escapar. Por agua». Era plan desesperado, con probabilidades mínimas de éxito. Pero era mejor opción que permanecer en posiciones defensivas que se volvían más insostenibles cada minuto. «Todos los supervivientes», ordenó el alacrán por radio. «En mi marca, movimiento coordinado hacia Barranco Sur. Fuego de cobertura máximo». Los 15 sicarios que aún permanecían vivos prepararon último intento. Coordinado de escape. Era maniobra que requería coordinación perfecta y suerte extrema para tener cualquier posibilidad de éxito. «Ahora», gritó el alacrán. Los supervivientes abandonaron sus posiciones defensivas simultáneamente corriendo hacia Barranco Sur, mientras disparaban todo lo que tenían para crear cortina de fuego que pudiera cubrir su movimiento. Pero el león había anticipado
Exactamente esa táctica. Equipo Delta, objetivos moviéndose hacia Barranco Sur. Activen barrera final. Los leones posicionados específicamente para interceptar intentos de escape abrieron fuego. Coordinado sobre sicarios que corrían desesperadamente hacia única ruta de escape aparentemente disponible. El toro fue el primero en caer, múltiples impactos en espalda mientras corría llevando a K-47. Que ya no tenía munición. El jaguar logró avanzar 50 metros antes de ser alcanzado por fuego cruzado de dos posiciones diferentes. El martillo, a pesar de su experiencia y determinación, fue derribado por tirador de precisión cuando estaba a solo 20 metros del borde del barranco. Uno por uno, los supervivientes fueron eliminados durante intento desesperado de escape que había sido calculado y preparado por los leones como parte integral de emboscada. En menos de 3 minutos, 15 hombres habían sido reducidos a 5 supervivientes que lograron alcanzar vegetación densa al borde del barranco. El alacrán estaba entre ellos, herido en hombro izquierdo, pero aún capaz de moverse. Los otros 4 eran el gato, el cuervo, el oso y sicario joven conocido como el ratón. Sigan moviéndose, ordenó el alacrán mientras se deslizaban por pendiente pronunciada del barranco. No paren hasta llegar al río. Pero incluso mientras escapaban por terreno difícil, podían escuchar sonido de helicópteros acercándose. El León había activado fase final de operación. Persecución aérea para eliminar cualquier superviviente que lograra escapar de emboscada terrestre. Helicópteros, jadeó el gato mientras descendían por barranco. ¿Quiénes son estos tipos? Son los leones, respondió el alacrán amargamente. Nosotros fuimos idiotas que creímos que podíamos robarles. El sonido de rotores se acercaba rápidamente. Los 5 supervivientes tenían minutos antes de que helicópteros llegaran con tiradores que podrían eliminarlos, desde aire. Ahí está el río. Gritó el ratón señalando corriente de agua que serpenteaba por fondo del valle. Métense al agua, ordenó el alacrán. Es nuestra única oportunidad. Los 5 hombres se lanzaron al río justo cuando primer helicóptero apareció sobre borde del barranco. El agua fría los golpeó como martillo, pero corriente fuerte inmediatamente comenzó a arrastrarlos río abajo. Manténganse bajo agua, gritó el alacrán mientras disparos comenzaban a impactar superficie del río donde habían entrado. Los helicópteros siguieron corriente del río durante 2 kilómetros, disparando sistemáticamente hacia cualquier movimiento en agua. Era cacería final ejecutada con mismo nivel de precisión que había caracterizado toda operación. Después de 10 minutos de persecución aérea, helicópteros regresaron hacia rancho abandonado, donde el León coordinaba limpieza final de área de operación. De 40 sicarios que habían entrado confiadamente al rancho esa tarde, 35 habían sido confirmados muertos. El destino de 5 supervivientes que habían escapado por río permanecía incierto, pero para propósitos de operación, célula del alacrán había sido efectivamente eliminada. El mensaje había sido enviado claramente a cualquier otro comandante del CJNG que pudiera estar considerando acciones similares. Traición hacia los leones resultaría en eliminación total sin posibilidad de escape. La emboscada más sofisticada en historia reciente del narco mexicano había sido ejecutada perfectamente, demostrando capacidades operativas que rivalizaban con fuerzas militares de élite. El río arrastró a los 5 supervivientes durante 3 kilómetros antes de que lograran salir del agua en una zona rocosa donde la corriente se calmaba. El alacrán, el gato, el cuervo, el oso y el ratón emergieron empapados, heridos y completamente conscientes de que su vida anterior había terminado para siempre. ¿Todos vivos?, preguntó el alacrán mientras se arrastraba hacia orilla pedregosa. El oso tiene bala en la pierna, reportó el gato examinando herida de su compañero. Necesita atención médica pronto. No podemos ir al hospital, respondió el alacrán amargamente. Los leones van a tener vigilancia en todos los hospitales de la región. Era realidad brutal de su nueva situación como supervivientes de célula que había sido marcada para eliminación total. No podían acceder al sistema médico normal, no podían contactar familia. No podían regresar a territorio que habían controlado durante años. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó el ratón, sicario más joven del grupo que recién
Comenzaba a comprender magnitud de desastre. Sobrevivir, respondió el alacrán, y averiguar cómo los leones supieron exactamente lo que estábamos planeando. Durante las siguientes horas, mientras caminaban por senderos de montaña evitando carreteras principales, el alacrán repasaba mentalmente cada detalle de información que había recibido del coyote. La precisión de emboscada sugería que los leones no solo habían conocido sus planes, sino que habían estado involucrados en crear información falsa que los había atraído a trampa. El coyote nos traicionó, concluyó. Finalmente. O toda información sobre cargamento de fentanilo era mentira para atraernos al rancho. ¿Pero por qué?, preguntó el cuervo. Nunca tuvimos problemas con los leones. Siempre mantuvimos territorios separados. Porque alguien les dijo que estábamos planeando independizarnos, respondió el alacrán. Alguien los convenció de que éramos amenaza. Era deducción correcta, aunque no conocía detalles completos. Durante semanas anteriores, otros comandantes del CJNG habían reportado al León que Célula del Alacrán estaba operando con demasiada autonomía, manteniendo porcentajes mayores de ganancias, desarrollando contactos independientes con proveedores. Los reportes habían sido suficientes para que el León obtuviera autorización del señor para resolver problema, antes de que se volviera mayor amenaza. Al amanecer, los 5 supervivientes llegaron a pueblo pequeño en montañas donde el alacrán tenía contacto que podría ayudarlos. Don Aurelio, médico veterinario retirado, que ocasionalmente trataba heridas de bala sin hacer preguntas por compensación adecuada. ¿Qué les pasó?, preguntó don Aurelio cuando vio estado de los hombres que llegaban a su puerta. Problemas con competencia, respondió el alacrán con eufemismo que el médico entendía perfectamente. Don Aurelio trató heridas del oso y del alacrán en clínica improvisada que había establecido en establo detrás de su casa. Era hombre de 65 años que había aprendido a no hacer preguntas sobre origen de heridas que trataba. Van a necesitar antibióticos, les dijo mientras limpiaba herida del alacrán. Y van a necesitar quedarse escondidos durante semanas hasta que cicatricen. No tenemos semanas, respondió el alacrán. Van a estar buscándonos. Entonces van a necesitar salir de Michoacán. Completamente, ir al lugar donde nadie los conozca. Era consejo práctico que los 5 supervivientes sabían que tendrían que seguir su vida como sicarios del CJNG en territorio que habían controlado. Durante años había terminado abruptamente. Mientras tanto, en rancho abandonado donde había ocurrido emboscada, el León supervisaba operación de limpieza que eliminaría evidencia de masacre. Equipo de limpieza, remuevan todos los cuerpos, ordenaba a especialistas que habían llegado con camiones y equipo para eliminar rastros de confrontación. Quiero que este lugar se vea exactamente como estaba antes de operación. Los 35 cadáveres fueron transportados a crematorio clandestino, donde serían reducidos a cenizas y dispersados sin posibilidad de identificación futura. Las camionetas destruidas fueron remolcadas a desuesadero que las desmantelaría completamente. Las armas, municiones y equipo personal fueron recolectados y distribuidos entre otros sicarios del CJNG como bonificación por participación exitosa en operación. ¿Qué reportamos sobre supervivientes que escaparon por río?, preguntó uno de lugartenientes del León. Reportamos eliminación total, respondió el León. 5 hombres heridos sin recursos ni territorio no representan amenaza significativa. Era evaluación práctica. Los supervivientes no tenían manera de reorganizar célula. No tenían acceso a armamento o financiamiento, no tenían territorio donde operar. Efectivamente habían sido neutralizados como amenaza operativa. El reporte que el León envió al señor esa noche fue conciso y profesional. Célula rebelde del alacrán eliminada completamente. 40 objetivos neutralizados. No hay supervivientes operativamente relevantes. Territorio de Apatzingán disponible para reasignación a comandante leal. El señor respondió con aprobación inmediata y órdenes para que el León seleccionara nuevo comandante para territorio que había quedado vacante. Era rutina administrativa que demostraba cómo eliminación de célula completa era procesada como evento de negocio normal en estructura del CJNG.
3 días después de emboscada, los 5 supervivientes habían llegado a Tijuana usando transporte público y dinero que el alacrán tenía guardado para emergencias. Era ciudad donde podían perderse en población de millones, encontrar trabajo temporal, planear próximos pasos sin ser detectados por redes de los leones. ¿Qué vamos a hacer ahora?, preguntó el ratón mientras se instalaban en hotel barato en zona turística. Sobrevivir, respondió el alacrán, y decidir si queremos intentar venganza o simplemente desaparecer para siempre. Era decisión que definiría el resto de sus vidas. Intentar venganza contra los leones sería suicidio virtual, pero desaparecer significaba abandonar identidades que habían construido durante años. El gato, veterano con experiencia militar, fue el primero en expresar realidad de situación. Hermanos, nuestra guerra ya terminó, la perdimos. Ahora solo podemos elegir cómo queremos vivir lo que nos queda. El cuervo asintió. Tengo familia en Sonora que no sabe a qué me dedicaba. Tal vez pueda comenzar nueva vida ahí. El oso, aún recuperándose de herida en pierna, era más pesimista. ¿Creen que los leones nos van a dejar vivir tranquilos? ¿Que van a olvidarse de que existimos? Si no causamos problemas, si no tratamos de regresar al negocio, tal vez nos ignoren, respondió el alacrán sin mucha convicción. La verdad era que ninguno sabía si supervivencia a largo plazo era posible. Los leones tenían reputación de eliminar amenazas completamente y 5 supervivientes de operación que se suponía había sido exitosa podrían ser vistos como cabos sueltos que necesitaban resolverse. Esa noche cada uno de los 5 hombres se enfrentó a realidad de que vida que habían conocido había terminado abruptamente. Familias que no podrían contactar, territorios que no podrían regresar a visitar, identidades que tendrían que abandonar para siempre. El ratón, de solo 22 años, fue quien expresó lo que todos sentían. ¿Valió la pena? Todo por 50 millones que nunca existieron no valió la pena, respondió el alacrán honestamente. Fuimos ambiciosos e idiotas y 35 de nuestros compañeros pagaron precio por nuestra estupidez. Era reconocimiento brutal de responsabilidad que cargarían resto de sus vidas. Al día siguiente, los 5 supervivientes tomaron decisión colectiva que sorprendió hasta a ellos mismos. Se separarían permanentemente. Cada uno intentaría construir nueva vida en diferente parte de México y nunca volverían a tener contacto entre sí. Era estrategia de supervivencia basada en lógica de que grupo disperso sería más difícil de rastrear que grupo que permaneciera junto. Si alguna vez nos volvemos a encontrar, dijo el alacrán durante despedida final, será porque uno de nosotros cometió error que puso en peligro a los demás. Era pacto sombrío pero práctico entre hombres que habían aprendido precio de ambición excesiva en mundo donde lealtad absoluta era única garantía de supervivencia. La emboscada de los leones había enviado mensaje claro que resonaría por toda estructura del CJNG durante años. Traición real o percibida resultaría en eliminación total, sin posibilidad de escape o perdón. 6 meses después de la emboscada que había eliminado célula del alacrán, las consecuencias de operación continuaban reverberando por toda estructura del CJNG de maneras que, incluso el león no había anticipado completamente. El territorio de Apatzingán, que había sido controlado por célula eliminada, había sido reasignado al tiburón, comandante veterano con historial de lealtad absoluta durante 15 años. Pero la transición no había sido tan simple como el señor había esperado. Los comerciantes locales, transportistas y operadores menores que habían trabajado con gente del alacrán durante años desconfiaban del nuevo régimen. Varios habían abandonado región completamente, llevándose conocimiento local y redes de contactos que habían tardado años en desarrollar. La producción bajó 30%. Desde que tomé control, reportaba el tiburón durante reunión mensual con comandantes regionales. La gente tiene miedo de trabajar con nosotros. ¿Miedo de qué?, preguntó el león. ¿Miedo de qué? Cualquier error, cualquier ambición, cualquier iniciativa no autorizada resulte en eliminación como pasó con célula del alacrán. Era efecto secundario no deseado pero inevitable de haber establecido. Control a través de terror absoluto. Cuando lealtad se basa únicamente en miedo extremo,
Creatividad e iniciativa personal se ven suprimidas porque cualquier acción puede ser interpretada como traición potencial. Los halcones reportan información mínima, continuaba el tiburón. Los transportistas solo hacen trabajos específicamente ordenados. Los comerciantes pagan cuotas. Pero no sugieren oportunidades nuevas. El león entendía problema, pero no tenía solución fácil. Mensaje que había enviado con emboscada había sido recibido claramente por toda estructura del cartel. Obediencia absoluta o muerte. Pero ese mensaje también había eliminado ambición personal, que había sido motor de crecimiento económico en muchos territorios. Manténganse firmes, ordenó el león. Es cuestión de tiempo. La gente va a entender que lealtad genuina no tiene nada que temer. Pero internamente comenzaba a cuestionar si táctica de terror absoluto era sostenible a largo plazo para organización criminal que dependía de iniciativa individual para identificar oportunidades de negocio. En otros territorios del CJNG, comandantes habían reaccionado a noticias de emboscada reduciendo ambiciones personales y aumentando reportes de actividades a superiores. Era respuesta que garantizaba supervivencia individual, pero que limitaba crecimiento operativo. El cocodrilo, comandante en Colima, que había estado considerando expandir operaciones hacia nuevo territorio, canceló planes completamente después de escuchar lo que había pasado en Apatzingán. No vale la pena arriesgar, le explicó a sus lugartenientes. Mejor mantenemos operaciones como están y evitamos cualquier cosa que pueda ser interpretada como ambición excesiva. Era lógica de supervivencia. Comprensible, pero multiplicada por docenas de comandantes regionales resultaba en estancamiento operativo que afectaba ganancias generales del cartel. El señor comenzó a notar disminución en ingresos reportados por varias células, pero cuando preguntaba sobre causas, comandantes respondían con variaciones del mismo tema. Mantenemos operaciones estables para asegurar lealtad completa. Mientras tanto, los 5 supervivientes de célula eliminada habían logrado establecer nuevas vidas en diferentes partes de México, aunque nunca completamente libres de paranoia sobre posible descubrimiento. El ratón había encontrado trabajo en maquiladora en Tijuana usando documentos falsificados para establecer identidad como Roberto Martínez, de 24 años sin antecedentes criminales. Ganaba 2,000 pesos semanales ensamblando componentes electrónicos, fracción minúscula de lo que había ganado como sicario, pero era dinero honesto que podía gastar sin miedo. ¿Vale la pena?, se preguntaba cada mañana mientras esperaba camión que lo llevaba a fábrica. La respuesta era compleja. Extrañaba dinero, poder, respeto que había tenido como parte de célula del alacrán. Pero también dormía tranquilo, sin preocuparse por emboscadas, traiciones o órdenes de eliminación. El cuervo había logrado reunirse con familia en Sonora, que creía que había trabajado como transportista durante años que había estado desaparecido. Su hermana le había conseguido empleo en rancho ganadero, donde sus habilidades con armas eran valoradas para protección contra animales salvajes, pero no causaban sospechas. ¿Dónde estuviste todo este tiempo?, le había preguntado su madre cuando apareció después de años sin contacto. Trabajando en diferentes estados. Había respondido con verdad parcial, pero ahora quiero estar cerca de familia. El gato había usado experiencia militar para conseguir trabajo como guardia de seguridad privada en Guadalajara. Irónicamente en misma ciudad donde había comenzado carrera criminal años antes. Era empleo que requería discreción y profesionalismo, cualidades que había desarrollado durante años como sicario. El trabajo lo ponía ocasionalmente en contacto con elementos policiales que habían conocido su rostro de inteligencia criminal, pero documentos falsos y cambio de apariencia física habían sido suficientes para evitar reconocimiento. El oso había tenido más dificultades adaptándose a vida legal. Herida en pierna había dejado cojera permanente que hacía trabajo físico difícil y falta de educación formal limitaba opciones de empleo. Había terminado trabajando como vigilante nocturno en estacionamiento en Monterrey, trabajo solitario que le daba mucho tiempo para reflexionar sobre decisiones que habían llevado a destrucción de su célula. ¿Cómo llegué aquí?, se preguntaba durante guardias nocturnas de 12 horas. Había comenzado en narco para mantener familia. Pero ahora no podía contactar esa familia por miedo de ponerla en peligro.
El alacrán había tenido experiencia más exitosa integrándose a vida legal. Su experiencia organizando operaciones complejas había resultado ser transferible a administración de negocios legítimos. Había conseguido posición como supervisor en empresa de construcción en Veracruz, donde habilidades de liderazgo y toma de decisiones bajo presión eran valoradas, pero cada día vivía con conocimiento de que había sido responsable de muerte de 35 hombres que habían confiado en su liderazgo. Culpa por haber llevado célula. A trampa mortal lo atormentaba constantemente. Ellos confiaron en mí, escribía en diario que mantenía como forma de terapia personal, y yo los llevé a morir por ambición estúpida. Un año después de emboscada, el León recibió reporte de inteligencia que uno de supervivientes había sido identificado trabajando en Veracruz. Era oportunidad de completar eliminación que técnicamente había quedado inconclusa. ¿Quiere que enviemos equipo para neutralizar objetivo restante?, preguntó uno de sus lugartenientes. El León consideró opción durante varios días. Desde perspectiva operativa, eliminar superviviente final sería consistente con protocolo establecido. Pero desde perspectiva práctica, hombre que trabajaba honestamente en construcción no representaba amenaza para CJNG. Mantengan vigilancia discreta, ordenó finalmente. Si regresa al negocio criminal lo eliminamos. Si continúa vida legal, lo ignoramos. Era decisión pragmática que reconocía que algunos problemas se resolvían mejor a través de inacción que de violencia adicional. 2 años después de emboscada, efectos de operación continuaban influyendo estructura interna del CJNG, de manera que el señor comenzaba a considerar problemática. Varios comandantes regionales habían solicitado transferencias a territorios más estables donde riesgo de ser acusados de traición fuera menor. Reclutamiento de personal nuevo había disminuido porque candidatos potenciales habían escuchado historias sobre célula que había sido eliminada completamente por ambición excesiva. Tal vez mensaje fue demasiado fuerte, admitió el León durante reunión privada con el señor. Mensaje fue exactamente lo que necesitaba ser, respondió el señor. Pero ahora necesitamos demostrar que lealtad genuina es recompensada, no solo castigada. Era reconocimiento de que terror absoluto, aunque efectivo para mantener control a corto plazo, requería balance con incentivos positivos para ser sostenible a largo plazo. El legado de emboscada en rancho abandonado de Coalcomán había sido establecimiento de control interno más estricto en historia del CJNG, pero también había demostrado que incluso organizaciones criminales más sofisticadas se enfrentaban desafío de equilibrar disciplina absoluta con creatividad operativa necesaria para crecimiento continuo. La trampa había funcionado perfectamente para eliminar amenaza específica, pero había creado nuevos desafíos que requerirían años para resolver completamente. En mundo del narco mexicano, cada solución creaba nuevos problemas que eventualmente requerirían sus propias soluciones violentas.